Hola amantes de la música. Comenzaremos explorando la historia del grupo ruso Tatoo. Descubriremos cómo su estrategia de marketing y la controversia detrás de su imagen contribuyeron a su meteórico ascenso y cómo al final la verdad salió a la luz. Luego nos sumergiremos en la travesía de Nili Vanilli, el dúo que brilló intensamente antes de que se descubriera que no eran los verdaderos cantantes de sus éxitos. Analizaremos cómo el engaño afectó a sus carreras y exploraremos las consecuencias de un sistema musical que en ocasiones prioriza la imagen sobre la autenticidad artística. Y en la tercera parte de nuestro programa nos trasladaremos al lejano oriente con nuestro gran amigo Martín Peris. Conversaremos sobre la escena musical japonesa, exploraremos su experiencia viviendo en Japón y descubriremos las peculiaridades y tendencias que definen la música en este fascinante país. Tatoo fue un dúo musical ruso formado por las cantantes Lena Katina y Yulia Volkova. Se formó en 1999 en Moscú, Rusia, bajo la dirección del productor Iván Shapovalov. El grupo ganó fama internacional con el lanzamiento de su sencillo debut All the Things She Said, que en el 2002 se convirtió en un gran éxito, y su vídeo musical generó controversia debido a su temática lésbica. La elección de Tatoo también estuvo influida por criterios específicos que iban más allá de la música. El productor buscaba crear un proyecto que generara atención y controversia. La elección de dos jóvenes mujeres fue estratégica y contribuyó a la imagen provocativa y sensacionalista que Shapovalov quería para el grupo. La temática lésbica que se promovió como parte de la imagen de Tatoo también fue una elección deliberada para generar polémica y atraer la atención del público. La combinación de su juventud, género y la naturaleza controvertida de su presentación contribuyeron al impacto inicial y la atención mediática que Tatoo recibió. La fascinación o la romantización de la relación entre dos mujeres puede ser influida por diversas razones, y es un fenómeno complejo que varía según la perspectiva individual. La revelación de que las integrantes de Tatoo no eran realmente lesbianas se produjo más tarde, después de que el grupo ya había ganado popularidad. A medida que pasaba el tiempo se filtraron informaciones y entrevistas que sugerían que la relación entre Yulia y Lena era una estrategia de marketing creada por el productor del grupo. También es importante destacar que las integrantes del grupo apenas tenían 15 años cuando grabaron ese videoclip. Ese detalle subraya la influencia de los adultos que las rodeaban en la dirección de su carrera artística. Resulta intrigante pensar en cómo su imagen y narrativa estaban dictadas por aquellos que estaban a cargo. A pesar de contar con canciones notables, la atención mediática parece haberse centrado más en la imagen controvertida que proyectaron. Se plantea la cuestión de si habrían alcanzado tal nivel de reconocimiento si hubieran optado por una presentación más convencional y menos provocativa. Iván admitió públicamente que la relación entre Yulia y Lena era parte de una estrategia de marketing diseñada para generar controversia y atraer la atención del público. En otras palabras, la representación de Tatoo como dúo lesbiano fue una construcción mediática más que una expresión genuina de la orientación sexual de las artistas. Esta revelación generó críticas y controversia, ya que muchos seguidores se sintieron engañados al descubrir que la imagen de Tatoo como pareja lesbiana no era auténtica. A pesar de la controversia, el grupo continuó su carrera, aunque la percepción pública de su autenticidad se vio afectada por la revelación de que su imagen era parte de una estrategia. Aunque lanzaron más álbumes después del debut, no lograron mantener el mismo nivel de éxito internacional. Nili Vanilli fue formado en Alemania en 1988 por el productor Frank Farian. Su primer álbum, All or Nothing, fue lanzado en Europa bajo el sello de Arista Records. El álbum debut, All or Nothing, incluía éxitos como Girl You Know It's True y Blame It on the Rain. Alcanzaron el éxito internacional y ganaron popularidad por su música pegajosa y su apariencia de moda. Ganaron el Grammy a Mejor Nuevo Artista en 1990. Otros premios incluyeron 3 American Music Awards en 1990. El productor musical Frank Farian buscaba un dúo que tuviera una apariencia atractiva y habilidades de baile para complementar la música que él había producido. Fab Morvan y Rob Pilatus, los integrantes seleccionados, eran conocidos por su atractivo físico y habilidades escénicas, lo que encajaba con la visión de Farian para el proyecto.
La idea detrás de Milli Vanilli era que Fab y Rob serían los rostros del grupo, pero las voces en los álbumes serían proporcionadas por otros cantantes de estudio. Esta estrategia se centraba más en la imagen y la comercialización del grupo que en la autenticidad vocal de los artistas. Es cierto que Fab Morvan y Rob Pilatus, los rostros públicos de Milli Vanilli, inicialmente habían firmado un contrato con el productor Frank Farian y la compañía discográfica, que incluía esta decisión. Este acuerdo no fue revelado al público en un principio, y cuando se descubrió, desencadenó el escándalo que llevó al retiro de su premio Grammy y al declive de su carrera. El engaño de Milli Vanilli respecto a la no interpretación de sus propias voces se hizo público en el 89, durante una actuación en vivo en un concierto en Lake Compounce, en Connecticut, Estados Unidos. Ocurrió un incidente que reveló que Fab Morvan y Rob Pilatus no estaban cantando realmente. En mitad de la presentación, la grabación de la pista vocal pregrabada comenzó a saltar y repetirse, exponiendo el hecho de que no estaban cantando en vivo. Este fallo técnico dejó en evidencia que las voces que el público había estado escuchando no pertenecían a los propios miembros del grupo. El incidente en el concierto llevó a una mayor investigación y a la revelación de que Fab Morvan y Rob Pilatus no eran los verdaderos cantantes de las canciones de Milli Vanilli. Después de que saliera a la luz este engaño, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación revocó el premio Grammy que se les había otorgado por Mejor Artista Nuevo en 1990. Este escándalo tuvo un impacto significativo en la carrera de Milli Vanilli y llevó al fin de la colaboración entre Fab Morvan y Rob Pilatus como dúo musical. Su contrato con Arista Records fue rescindido. Fab Morvan y Rob Pilatus continuaron haciendo música como Rob y Fab, pero no lograron recuperar la misma prominencia. Rob Pilatus, uno de los integrantes de Milli Vanilli, enfrentó graves desafíos después del escándalo y el declive de la carrera del grupo. En 1998, Rob Pilatus fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Frankfurt, Alemania. Se informó de que su muerte fue el resultado de una sobredosis de alcohol y pastillas. La presión mediática, las repercusiones del escándalo y la pérdida de la reputación profesional afectaron profundamente a ambos integrantes del dúo, pero especialmente a Rob Pilatus. La situación de Milli Vanilli subraya los desafíos y las complejidades de la industria musical, donde las decisiones de los productores y las discográficas a veces pueden afectar a los artistas de manera negativa. En muchos aspectos, Fab Morvan y Rob Pilatus fueron víctimas de un sistema más grande que influyó en su carrera y en última instancia contribuyó a su caída. Pone de relieve los efectos negativos y devastadores que pueden tener las experiencias difíciles en la vida de las personas. Es importante recordar y reflexionar sobre estos eventos para aumentar la conciencia sobre la importancia de la salud mental y el apoyo emocional en la industria del entretenimiento y más allá. La industria del entretenimiento a menudo está marcada por una cuidadosa construcción de imágenes y narrativas que pueden diferir de la realidad. Los contratos, la presión de la industria y las estrategias de marketing pueden influir significativamente en la forma en que los artistas presentan sus vidas y su trabajo al público. La creencia en la autenticidad puede ser parte de la conexión emocional que las personas establecen con sus artistas favoritos. Sin embargo, eventos como los casos de Milli Vanilli, Tattoo y otros en la industria del entretenimiento sirven como recordatorios de que detrás de las escenas, la realidad puede ser más compleja de lo que se presenta públicamente. La confianza del público es fundamental en la relación entre los artistas y sus seguidores. Cuando esta confianza se ve comprometida debido a engaños o falsedades, puede ser difícil recuperarla. La transparencia y autenticidad, tanto en la música como en la presentación personal, a menudo son apreciadas por los oyentes, contribuyen a construir relaciones duraderas con el público. La cultura de la celebridad, las redes sociales y la naturaleza mediática han influido en cómo se presenta y se consume la música hoy en día. La atención se ha desplazado hacia aspectos más visuales, escandalosos y sensacionalistas, muchas veces a expensas de la música en sí misma. El énfasis en el espectáculo, las controversias, los dramas y las estrategias de marketing a menudo son herramientas utilizadas para mantener la relevancia en un entorno altamente competitivo. La visibilidad constante en los medios de comunicación y en las redes sociales se ha convertido en una parte integral en la carrera de muchos artistas, a veces eclipsando la calidad musical en la ecuación. Y ahora, en la última sección de nuestro programa, Hablando con Sarah Rope,
nos sumergiremos en una fascinante entrevista con Martín Peris, quien nos compartirá sus experiencias y perspectivas sobre la escena musical en Japón y la vida en ese país tan intrigante. ¿Estáis listos para explorar la magia musical y cultura de Japón? Vamos a ello. Resulta que yo ya llevaba años comiendo tortillas de patata deleznables que hacía yo misma en casa y me quedaban demasiado hechas, el punto de la patata tampoco estaba bien, en fin, era un desastre. Había un plato de tortilla en una fiesta y cuando lo probé dije, esta tortilla es brutal, ¿no? Y resulta que la había hecho la madre de Martín y que Martín, mi amigo Martín, también ha heredado el secreto de la deliciosa tortilla de patata. Y entonces le dije, por favor, enséñame a hacer tortilla porque lo llevo intentando desde hace años y me sale fatal. Y él casi se reía y me decía, ¿cómo puede ser que no sepas hacer una tortilla de patata? Yo no sé, o sea, sé cocinar, pero en concreto no me sale bien. Que resulta que le vamos a tener en el programa dentro de un momento. Le voy a entrevistar, él está viviendo en Japón desde hace muchísimo tiempo. Wow. Y tenía curiosidad de preguntarle cómo es vivir en Japón, cómo es la música en Japón, qué diferencias hay entre esa cultura y la nuestra. Tenía muchísimas ganas de preguntárselo y es lo que voy a hacer hoy. Espero que disfrutéis de esta entrevista. Vamos allá. Listen to the music and let your body flow. Pues muchas gracias, Martín. Voy a empezar haciéndote una pregunta. Y es, ¿cómo es tu experiencia de vivir en Japón? Muy divertida. Sobre todo, ¿es positiva, neutral? ¿Cómo lo definirías? Positiva, más que negativa, aunque después de tener hijos la cosa cambia un poco, porque ya no es, si fuera solo yo, sin problemas, para adelante. Pero al tener hijos, pues ya te pones a pensar más, uy, aquí la educación está muy bien, pero son un poco cuadriculados. Igual en otro sitio molaría más. O el tema de médicos. Hay algunas cosas que pasan aquí que en España no pasan. Refiero a que aquí el sistema educativo es básicamente una fábrica de salaryman. Desde pequeñitos les meten en la cabeza que hay que estudiar y ir a la universidad y encontrar un trabajo, se encasillan ahí y les meten mucha tralla y es algo que no mola. Porque ahora mi hijo pequeño va a empezar primero de EGB y da la sensación de que no les dejan ser niños. Y los padres son unos monstruos. Y llevarlos a clases de todo, de inglés, de matemáticas. Aquí al colegio empiezan a las 8 de la mañana y terminan a la 1:30 de la tarde o así. Entonces, si los padres trabajan, los niños tan pequeñitos en casa no pueden estar solos. Y van pues a una especie de escoleta después del colegio y pues allí dan clases varias de soporte. Y estábamos mirando una que ofrecían clases de speed reading. Es decir, para que los niños aprendan a leer no palabra por palabra, sino por bloques de texto. Y es, joder, pero si todavía no saben ni leer, ¿para qué les vas a dar clases de speed reading? Están zumbados. ¿Tú tocas el bajo? ¿Tocas el saxo también? ¿Y también? Tocaba. ¿Y también has cantado en coral? ¿Cómo fue tu experiencia en la música? ¿Y alguna vez pensaste en dedicarte a eso o no? Yo la música siempre ha sido un hobby, ¿sabes? Me ha gustado mucho y
Y desde pequeñito pues empecé bueno, iba a clases de solfeo y empecé a tocar el saxofón y tocaba en la pachangueta del pueblo para las fallas y siempre me estudiaba la lección de saxo 5 minutos antes de clase. Siempre iba a primera vista. La lectura a primera vista la tenía controladísima. Y el profesor me decía, pero es que si no estudias serás un músico de pachangueta. Pero es lo que quiero ser, no es, no es ni más ni menos, es justo lo que quiero ser. Y yo tenía así la música como un hobby, siempre para relajarme, ¿sabes? Y ahora que estás en Japón, ¿sigues un poco la música, digamos, que es más popular en España o no te enteras de nada de eso? No me entero de nada, no, estoy desconectadísimo de... Lo único de música en español que oigo es tu canal de YouTube cuando publicas algo. El reggaetón no ha llegado a Japón. ¿O sí? Parece que parece que nos hayamos librado. Tampoco es que me mueva por ambientes muy musicales últimamente, pero por lo que se ve en la tele o lo que se ve en la radio, supongo que también tendrá su audiencia. ¿Y cuál es el estilo de música típico de Japón? ¿Se parece al K-pop? O sea, quiero decir, cuando pones la radio hoy en día, ¿qué es lo que... ¿Cómo se podría definir el estilo que se escucha? Bueno, hay diferentes estilos. Está el estilo más común entre los jóvenes, que es así como el típico grupo. Hay varios estilos. El típico grupo de niñas, que son 40 niñas bailando y cantando a la vez. Después están los boy band, que son 5 o 6 tíos también cantando y bailando y se vuelven todas locas. Y después está el estilo más tradicional, que a mí me recuerda un poco a la copla española, que tiene un aire, es así como estilo, ya no sé cómo decir, el Rocío Jurado y cosas así. Interesante. Sí, tienen su estilo ese que es como, digamos, tiene un parecido. ¿Y de la música española, qué es lo que llega a Japón? ¿Qué es lo que se escucha? Muy poquita cosa. Hace muchísimo que no llega nada español, por lo menos de lo que oigo yo. No. ¿Y flamenco? ¿Hay algo? Sí, claro, aquí el flamenco les chifla. Eh, sí, sí, les vuelve locos el flamenco. De hecho, yo me vine a Tokio y aprendí a bailar flamenco. ¡Wow! Tienes que demostrarme algo. No hoy, pero me encantaría ver eso. Una historia curiosa. Sí, sí. Les encanta, el flamenco les encanta. El baile, la música, la guitarra. Y conozco a muchos japoneses que tocan la guitarra, pero genial. eh, Mejor que los españoles. Y al baile también le ponen muchísimo. Tienen duende, tienen mucho duende. Mm. Y luego, para que la gente lo sepa, ¿qué diferencias ves entre España y Japón culturalmente y también musicalmente? ¿Qué diferencias ves? Mm, A ver, culturalmente, la diferencia más grande que se puede ver es digamos, la educación en sentido de el sentido de comunidad, no individualismo. Ponen a la comunidad antes que al individuo. Van en el tren siempre muy calladitos, no molestan. Cuando hay que hacer cola, se hace cola. Siguen las reglas sociales. Sin embargo, en España somos más libre albedrío, tuntum. Subes a un tren en España y te enteras de la vida de todo el vagón. Sí, pues esas son la diferencia, diría yo, más gorda. Y musicalmente, pues, ¿qué quieres que te diga? Aparte de los estilos de música diferentes que hay,
pues aquí también mueve masas la música y hay nichos para todo. También me pregunto si se parece la música japonesa al K-pop en el aspecto de que, ya sabes, en el K-pop todos son jóvenes, todos son guapísimos, con mucho talento, pero sobre todo jóvenes y muy guapos, digo. En la música japonesa popular, digamos, comercial, también es muy importante eso, el aspecto físico y la juventud. Sí, sobre todo comercial, si es comercial, sí. Hay un par de casos espurios de gente que realmente tiene un talento musical, pero no tienen el look que podríamos decir se busca en algo comercial, pero aún así han llegado a la fama. Pero sí, se mira mucho, da la sensación. Lo que ves en la tele o lo que ves por ahí, sí, son todo la definición de rockstar, ¿no? De ídolo. Hace poco me suscribí al canal de un japonés que hace entrevistas por la calle sobre distintos temas, ¿no? Y siempre en los comentarios leo este comentario que te voy a hacer. Dime tú si esto es cierto o no. Siempre dicen, es que Japón está muy bien para ir de vacaciones, pero no para quedarse a vivir. Si eres extranjero, ¿no? ¿Por qué dicen eso? ¿Y qué tiene de razón o que no tiene? Hombre, tiene de razón lo que a ti te guste. Si tú tienes una imagen preconcebida de Japón de manga y ¿sabes? Fiesta y tal, pues sí, de vacaciones. Porque aquí se viene a trabajar y a vivir la vida en paz y, y a sobrevivir terremotos y cosas así. Es, es así. Sí, hay gente que viene aquí y encuentra su sitio y hay gente que viene y lo odia. Es- de todo hay. Cuando hablas con tus compañeros que respecto a las cosas que odian, ¿qué es lo que suelen decir que odian de Japón? La burocracia, lo analógicos que son. Eh, sí, hay cosas que funcionaban en los 70 y ahora siguen funcionando, ¿para qué cambiarlas? ¿Sabes? Por ejemplo, para abrir una cuenta en el banco. Cosas así. El otro día, mira, fui a abrir una cuenta en el banco para mi hijo, una cuenta web para acceder por internet. Pues tienes que ir al banco a abrir la cuenta web y tienes que llevar tu Hanko. El Hanko es el sello que tienes aquí. Aquí no se firma conforme firmamos nosotros. Es un sello personal. Pues tienes que llevar tu sello y ponerlo. Y ya tienes cuenta web. Ya puedes. Cositas así, de burocracia y no se plantean cómo mejorar las cosas o si tienen sentido. Los sistemas que existen los ha pensado alguien más inteligente que yo y yo no me planteo el cambiarlo. Porque además aquí tienen el dicho de que el dedo que sobresale se lleva el martillazo. Así es. Entonces, no se queja. Muy interesante. Y si alguien va a Japón, ¿qué es lo que le recomendarías que hiciera, digamos, para adaptarse mejor a esa cultura y no sobresalir en todo lo posible? A ver, para venir a Japón a vivir, lo principal y lo primordial es aprender japonés, porque es la barrera más grande que hay. Porque tenemos un problema muy gordo, que es que no podemos leer, porque ellos utilizan ideogramas, kanji, y podemos aprender conversaciones y cosas así, pero no es como aprender inglés o aprender alemán, que por lo menos puedes leer y puedes a lo mejor hacer alguna asociación de palabras. Aquí es completamente diferente, son todo dibujitos y tienes que saberte 3000 para poder leer el periódico.
Entonces lo primordial es aprender japonés si quieres integrarte. Y después, pues aquí, donde fueres, haz lo que vieres. No intentes vivir como si estuvieras en tu país. Tienes que adaptarte a lo que hay. Todo tiene sus pros y sus contras. Aquí, por mucho tiempo que lleves y muy bien que hables japonés, nunca vas a ser japonés. Y siempre vas a ser extranjero. Pero mientras estés de acuerdo con eso y a gusto con eso, pues tiene sus ventajas, porque puedes a lo mejor saltarte alguna regla y decir, uy, es que soy extranjero y no lo sabía. Cositas así. Eso sí que lo he escuchado mucho, lo de siempre vas a ser extranjero. Sí, es eso, llegas a cualquier sitio y eres el raro. He ido a sitios de Japón que son muy aislados, que no son sitios turísticos y cosas así. Sí. Y a ver niños que se esconden detrás de su madre porque han visto a alguien con barba. Y cosas así. ¿Eso te hace daño o no? Me parece curioso, ¿sabes? Me parece curioso. Me hace daño cuando hay... Tú sabes que el nacionalismo tiene sus partes negativas y su parte de racismo. Y duele más cuando esa agresión viene de alguien cercano. Aunque sea inconsciente. Es algo inconsciente. Por ejemplo, el otro día fui al parque con mi hijo a jugar a fútbol y nos dejamos el balón. Se le olvidó la pelota. Y al día siguiente, bueno, aquí en Japón, y no se lo lleva nadie. No es normal que una pelota desaparezca. Pues volvimos al día siguiente al parque y la pelota no estaba. Y mi mujer dice, normal, es que aquí hay tanto extranjero. Y te quedas así como de... ¿Perdona? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, esas cositas sí que tocan un poco más la moral. Pero vamos. Hombre, tampoco. Lo demás. También hay una parte que entiendo de su comentario. Y es que es cierto que, por ejemplo, en nuestra cultura, el balón no estaría, la bicicleta no estaría, y tú y yo lo sabemos, no estaría. Entonces, hay una parte de lo que dice que sí que lo entiendo, pero por otra parte también dices, bueno, pero no somos todos iguales, también hay gente que somos de ese país y nos robamos ya. Pero parece que nos llevamos todos la misma reputación porque hay mucha gente que roba, digamos. No sé. Sí. Sí que entiendo lo que quieres decir. Estuve pensando en eso el otro día. Y al final pienso que es algo humano. Parece que hay una especie de mentalidad de autopreservación del grupo, Sí, digamos. del grupo, ¿verdad? Y si no eres igual que ellos, en el fondo de su mente hay algo de desconfianza. Hay algo de no eres de aquí. O algo, no sé. Ya te digo que es algo que lo desde siempre. Evolutivo, algo que tenemos Sí. muy engranado en el cerebro. De pasar de ser grupos muy pequeñitos de 100 personas o así, a ser sociedades más grandes. Tiene que ser algo de eso. Y así concluye nuestro programa de hoy. Desde los intrigantes entresijos de Tatú y Mili Vanilli hasta la vibrante escena musical de Japón, hemos explorado un mundo de historias y sonidos. Un agradecimiento especial a nuestro amigo Martín por ofrecernos una visión única de Japón. Gracias a ti también, Nils. Y por supuesto, gracias a 33TV y a todos vosotros por sintonizar Hablando con Sara Rowe. Hasta la próxima.